¿Qué tal? Buen día, gente. Día 54.000 de la cuarentena. Estamos escuchando Foo Fighters en vivo, sin hacer mucho lío, para que no se despierte la gordita. Y esperando, bueno, aprovechando este momento de tranquilidad, de paz, que el terremoto está tranquilo. Nada, breve, breve, pequeño aporte. Seguimos con los fragmentos seleccionados por Alberto Binder en su introducción al derecho procesal penal. ¿Sí? Hoy les quería leer el fragmento seleccionado de Ladislao Toth, ¿sí? Historia de las antiguas instituciones de derecho penal. ¿Sí? Y en ese fragmento se divide en principio en dos partes, A y B, y bueno, paso a leérselas. Espero que se escuche bien, fuerte, claro. Eh, y que la música no nos tape. Pero esto sin música no tendría sentido. Creo que Nietzsche, sí. La vida sin música no tendría sentido. Ah, reglas generales para la aplicación de la tortura. La antigua doctrina reunida por la práctica judicial estableció algunas reglas de carácter general que sirvieron de pauta para la aplicación de la tortura. La más importante regla general era que antes de proceder el juez a aplicar la tortura debía comprobar la existencia del cuerpo del delito, porque si no constaba éste debidamente no era permitido recurrir a aquella. A este respecto, hubo tal rigorismo jurídico en la doctrina y en la práctica que si el reo confesaba haber dado muerte a una persona y haber arrojado el cuerpo al mar, pero no había testigos ni se hiere con el cadáver, a pesar de su confusión, no podrá, tendría que decir acá, ser castigado, salvo que resultase comprobado por fama pública que la persona de referencia había sido muerta en efecto. En caso de hechos que no tenían por su naturaleza ningún cuerpo del delito, este era reemplazado por los indicios. Otra regla no menos importante era la que disponía que antes de la tortura el juez debía hacerle conocer al reo los indicios legítimos y suficientes reunidos a fin de que éste pudiera desvirtuarlos por contraindicios o por presunciones legales. Además de ellas, debemos mencionar otras reglas no menos importantes. Una era la que establecía que la tortura debía efectuarse de modo tal que el reo saliera de ella salvo. Esta regla era tan primordial que, como vamos a verlo más tarde, en caso de transgredirla, el juez era castigado. Otra regla trascendental era la que establecía que los medios para averiguar la verdad, es decir, los instrumentos de tortura, debían ser ajustados por el juez a los indicios acumulados contra el reo y a la atrocidad del delito. A este respecto, el principio general era que el medio para averiguación de la verdad no podía ser mayor que la pena misma que amenazara al reo. Esto es muy interesante, sobre todo para vincularlo con el instituto nefasto de la prisión preventiva. A este respecto, el principio general era que el medio para averiguación de la verdad no podía ser mayor que la pena misma que amenazara al reo.
¿sí? Para pensar. B. El enjuiciamiento en los procesos criminales contra las brujas. Atende a las mujeres. ¿Sí? El enjuiciamiento criminal contra las brujas estuvo inseparablemente vinculado con el nuevo sistema del proceso inquisitorial que tuvo su origen en Alemania. Sus principios y reglas eran las siguientes. La persona acusada era capturada e incomunicada en una celda aislada, carceris squalores, que tenía por objeto darle oportunidad para reflexionar acerca de su pasado y de su porvenir, es decir, provocar en ella el arrepentimiento y la pronta confesión del delito del imputado. Luego se le aplicaba el llamado recelo, territio, intimación a que se le sometía mostrándole y describiéndole los instrumentos y atrocidades de la tortura que le esperaba en caso de negar el delito. Si el recelo no daba resultado, desnudábase al acusado y se le cortaba el pelo de todo el cuerpo, a fin de evitar cualquier fraude que pretendiera hacer para que el cuerpo fuese insensible a la tortura. Luego procedía hacia la búsqueda del llamado estigma diabólico, por creerse que toda bruja tenía en su cuerpo un lugar que era insensible a la punzada y del cual no manaba sangre. Para comprobarlo, el verdugo punzaba en distintos sitios y particularmente donde hallaba algo que le parecía anormal. También se trató de impedir que las brujas recibieran ayuda de su cómplice, el diablo, por el cual durante la tortura se les quitaba la ropa. Previamente a la tortura empleábanse pruebas preliminares, tal como la prueba de las lágrimas, Tränenprobe, la prueba de bruja y la balanza de brujas. La prueba de lágrimas consistía en lo siguiente. El sacerdote o juez hacía colocar al acusado sobre su cabeza, rezando una fórmula de juramento, según cuyo contenido, si el acusado era inocente, sus ojos empezarían de inmediato a verter lágrimas. Si no podía llorar, se consideraba demostrado su culpabilidad. Y al llorar, luego la persona acusada decíase que era indicio de que había sido ayudada por el diablo. Por fin, la balanza de brujas consistía en pesar a la acusada para establecer si su peso era mayor del que había sido apreciado con anterioridad. Semejante prueba tenía su fundamento en la creencia general de que las brujas, las noches de los sábados, tenían conciliámbulos secretos a los cuales solían concurrir montadas en escobas, para lo cual se necesitaba tener un cuerpo liviano, lo que se lograba mediante un pacto con el diablo. Así pues, antes de colocarse a la acusada en la balanza, se calculaba por personas que la conocían el peso aproximado que podía tener en una época anterior a la perpetración del delito de brujería. Si resultaba tener el mismo peso supuesto o uno mayor, era declarada inocente, pues no podía ser bruja, y en cambio, si resultaba de un peso menor que el supuesto, era considerada culpable. En algunas partes se recurrió directamente a la tortura, sin estos procedimientos previos. 9:15. Me parece una perlita. Que en 9 minutos le incorporamos a nuestro conocimiento. Digo siempre, hagan lo que quieran. Un abrazo y que tengan un excelente día. Salvo por los que se levantan al mediodía, que tengan una excelente tarde-noche. Abrazo.